Hola, ¿cómo están? En esta ocasión, pues quiero hablarles bueno, la obtención de datos y otra parte del proceso para constituir un modelo de regresión según Aurelien Guerón. Entonces, en esta propuesta, pues siempre vas a encontrar en esos cuadernos el vínculo Open Colab que te va a permitir obtener este cuaderno desde el que te estoy presentando esta información y también un video, este video de apoyo, en realidad una lista de reproducción alrededor del capítulo 2 en este caso, para constituir un modelo de regresión. Entonces, y también, bueno, pues en este caso queremos presentarte las páginas 80 a 93 de Guerón y bueno, y describir los temas que en esta sección se quieren presentar. Entonces, ponemos acá como numeral espacio, temas a presentar y en la constitución de un modelo, lo primero va a ser la obtención de datos, donde vamos a mostrar que para obtener los datos, una muy recomendada forma es obtener los datos de un lugar en la nube. Por lo tanto, vamos a utilizar que la función pd.read-csv es una función asociada a pandas que nos permite leer datos desde un lugar donde estén, desde un lugar, por ejemplo, en la URL o en la nube, pues donde estén. Entonces, a través de una URL vamos a poder obtener los datos. También vamos a ver, eh, después de obtener los datos, veremos también echarle un vistazo rápido a la estructura de los datos y eso lo haremos dar un vistazo rápido a la estructura de los datos. Y eso lo hacemos a través de varios métodos, el método GEAT, el método TAIL, el método INFO y el método DESCRIBE, que son métodos que nos dan representaciones tabulares de los datos y nos hacen síntesis muy buenas para poder darnos cuenta en general cómo están los datos que nos entregan. Después vamos a, siempre le ponemos un asterisco espacio para que nos deje la sangría y miramos que después de dar un vistazo, también lo que nos pide Guerón, nos presenta es que en ese vistazo pues vamos a hacer una matriz de histogramas para los atributos numéricos. Entonces, para los atributos numéricos vamos a hacer esa matriz de histogramas que también nos va a dar mucha información y va a ser muy importante para nosotros que después de cada gráfico nosotros coloquemos una línea en el cuaderno que llamemos, mi propuesta es que se llame inferencias o interpretaciones del gráfico de la matriz de histogramas, de la matriz de histogramas. Entonces, y esta línea, cuando estás por fuera de ella, que está aquí señalando en la parte izquierda, cuando estás por fuera de ella, la cambias a línea de texto, porque en este caso las inferencias queremos que sea una línea de texto, numeral, doble numeral espacio, para que sea un título de segunda categoría. Y bueno, aquí empieza a poner todas las inferencias que vamos a hacer. En esta propuesta queremos formarnos, crecer mucho en la interpretación de los gráficos. De hecho, en ciencia de datos, la visualización y la interpretación de las visualizaciones es una de las cosas más importantes, dado que, por ejemplo, el acceso a los datos meteorológicos es sencillo. Eso de todos los datos meteorológicos es sencillo, hay muchas fuentes para ello, pero el gran reto está en esa información que nos entregan, que por lo regular nos entregan en forma tabular o en forma gráfica, cómo la vamos a interpretar. Bueno, entonces, eh, bueno, la otra cosa que aquí control que vamos a presentar será también crear un conjunto de testeo, es decir, que vamos a dividir en entrenamiento y testeo, porque cuando se quiere aprender de los datos,
los modelos deben ser, el modelo de Machine Learning, como al fin y al cabo aprendes de la experiencia, él puede, al constituir el modelo, si le trabajas con todos los datos que te dan, él puede como memorizarse todos los datos. El modelo podría solamente memorizarse los datos en el sentido de que no sea capaz de generalizar, es decir, que en nuevos datos no prediga bien, mientras que en los datos de entrenamiento sí lo haga. Y eso lo llamamos sobreajuste y eso hay que tratarlo de evitar. Es uno de los problemas en Machine Learning que hay que tratar de evitar. Y para evitarlo, lo que se hace es tomar de los datos con los que queremos constituir el modelo, una parte, dejar una parte para testear o verificar el modelo, es decir, para ver cómo se comporta en datos nuevos después de ser constituido con los datos de entrenamiento. Por lo tanto, vamos a dividir en entrenamiento y testeo. Y hasta ahí vamos a dejar el video por hoy. Hasta ahí nos dejará, aunque debemos llegar en nuestra propuesta, cada uno de los investigadores nos asignamos una cantidad de páginas de Guerón para la lectura y promoción de estos saberes para la comunidad. Entonces, en este caso, pues debemos de llegar a la página 8093, vamos a hacer el intento de llegar hasta allá. Bueno, entonces para la obtención de los datos, Guerón nos dice, bueno, pues en entornos típicos sus datos estarán disponibles en una base de datos relacional o algún otro almacén de datos común y distribuidos en múltiples tablas, documentos o archivos. Así la vas a encontrar. Para acceder a esa información, primero debemos obtener generalmente unas credenciales y autorizaciones de acceso y familiarizarse con el esquema de los datos. Entonces, eso también va a pasar de que uno necesite permisos especiales para poder obtener los datos. De hecho, por ejemplo, en el IDEAM antes había que pedir los datos, solicitarlos a la IDEAM previamente y ya después de un tiempo se los pasaban o se los entregaban. Y es que los datos, pues, por lo regular tienen políticas de protección de información y es por eso que debemos de el acceso a los datos pensar en las diferentes formas de acceder a ellos. Ahora, en este proyecto, pues las cosas son mucho más sencillas, simplemente descargaremos esos datos de un archivo de valores separados por coma o CSV. Lo vamos a llamar ese archivo vivienda.csv para, para simplificar su nombre, sus atributos a dejarlos en español para facilitar la lectura de ellos. Uno puede usar un navegador web para descargar el archivo y ejecutar y extraer un archivo CSV, pero es preferible crear una pequeña función para hacerlo. Esa es una parte que Guerón nos enseña mucho y es mejor automatice el proceso, déjelo en una función programada, en este caso en Python, para que ella traiga los datos. Entonces en este caso lo vamos a presentar. Nosotros ya creamos un archivo .py llamado regresión, en el que tenemos todas las funciones que se requieren para constituir un modelo de regresión. Ahí las dejamos con nombres en español. En este caso, entonces en esa metodología tiene una función que se llama obtener datos desde una URL. Otra, visualizar histogramas. Otra, dividir en entrenamiento y testeo, que es hasta lo que queremos llegar hoy. Y luego codificar variables ordinales o variables categóricas ordinales. Entonces miren que los nombres los queremos que sean muy sencillos para que cuando desde el cuaderno o del archivo de extensión IPYNB quieras funcionar, lo único que le digas es de regresión, importe la función obtener datos y ejecútela, guarde esa información en la variable vivienda y siendo que le estamos diciendo que obtenga los datos, pero de esta URL. Entonces que le digamos la URL, ya con eso, cuando corramos, lo que queremos es que efectivamente lo hagan. Miren cómo se tarda un ratico, la primera vez que lo hacemos. Y él miren que nos muestra el data frame de la información con los atributos longitud, latitud, antigüedad, habitaciones, dormitorios, población, hogares, ingresos, proximidad y precio. Entonces así vemos cómo en esta didáctica de la ciencia de datos hemos puesto 3 líneas, hemos resumido en 3 líneas la obtención de los datos con una función sencilla
que se llama efectivamente obtención de datos, para que lo importante que lo queremos en esta enseñanza es que efectivamente en una metodología de constitución de un modelo de Machine Learning, lo importante en primera instancia es obtener los datos y saber que esa es la parte metodológica lo importante y no tenerse que apegar al código. Entonces nosotros como científicos de datos pues aprenderemos Python en la medida de lo posible, pero para la divulgación científica no pedimos exactamente que tengas que aprender Python. Entonces, por eso, en esta didáctica, gracias al profesor Gilberto Hernán Tapias Arboleda de la Universidad de Antioquia, magíster en matemáticas y licenciado en matemáticas, pues él nos ha encontrado esa forma de hacerlo, poniendo en regresión en un archivo .py, un archivo en el que al final tenga esta sentencia, la sentencia if name igual main pass. Esa sentencia hace que usted pueda llamar funciones que están por fuera del cuaderno, llamarlos si están en un archivo .py que está en la misma carpeta donde está el cuaderno. De esta manera así le funciona. Así miren que ya vimos los datos y en esta primera observación de los datos usted ve que hay 20.600, mire, ve parte de la estructura de los datos, que eso es lo que buscamos luego de obtenerlos y es ver su estructura y ver, sí, miren, es que es una estructura en la que hay 10 columnas y 20.640 filas, es decir, y eso significa que tenemos 10 atributos en una situación a modelar, 9 predictivos, en este caso los 9 primeros, longitud, latitud, antigüedad, habitaciones, dormitorios, población, hogares, ingresos y proximidad, y 1, la variable objetivo precio, que es la que queremos predecir en un modelo de regresión que queremos constituir. Y él nos dice, y bueno, y de los datos, ¿de cuántos distritos tenemos información? Pues de 20.640. Entonces así usted sabe que cada fila corresponde a un distrito para el que usted sabe su ubicación geográfica, nos entregan la ubicación geográfica, la antigüedad promedio de las casas en ese distrito, las habitaciones totales, los dormitorios totales, la población total, los hogares totales y los ingresos totales y qué tan cerca está ese distrito del mar, y son esos atributos los que consideramos predictores que nos dan la información para poder estimar con un modelo de regresión cuál es el precio adecuado de acuerdo a esos atributos. Entonces, de acuerdo a 9 atributos, queremos predecir el precio de vivienda. De acuerdo a 9 atributos, queremos predecir el precio de vivienda a partir de la información que nos dieron en esos datos. Entonces, así vemos una parte de la estructura gracias a simplemente a imprimir el data frame, simplemente escribiendo la sentencia vivienda, escribiendo simplemente el nombre del data frame. Cuando lo escribe solamente, él lo imprime. Entonces, con regresión, con esta sentencia, traemos la función obtener datos y con esta sentencia creamos una variable que obtiene los datos, donde se va a guardar los datos obtenidos por la función obtener datos de la URL indicada. Y tercero, imprimimos esos datos escribiendo simplemente el valor de la variable donde está guardado el data frame. Y ahora, después de obtener esos datos, le echamos un vistazo rápido a la estructura. Entonces, para eso utilizamos, este sí lo hemos dejado como es usual, es más fácil recordarlo. Y es que existe para ejecutar tareas acá de la notación de punto en Python. Entonces, si yo quiero ver las 5 primeras instancias del data frame, utilizo la función head, que cuando se aplica, se escribe a la derecha del objeto al que se lo quieres aplicar, a la derecha, entonces el objeto que queremos aplicar, y aquí está a la derecha. Cuando aplicamos así, lo llamamos que hemos aplicado un método al data frame vivienda, y el método head al data frame vivienda lo que me entrega son las 5 primeras instancias. Mire que me entrega las primeras 5 instancias indexadas desde el 0 hasta el 4. Mire, la primera instancia, la instancia asociada al 0, después la instancia asociada al 1, después la instancia asociada al 2, después la instancia asociada al 3, el 4, porque en Python la indexación por defecto empieza en 0. Usted la puede cambiar a la indexación empezando en 1. Eso se puede hacer, usted le podría decir, bueno, pues, bueno, de pronto en la función obtener datos, desde el inicio, cuando la programamos, desde acá donde la programamos, uno puede decir que cuando lea los datos, la función read
subguión CSV, que es la que hace la magia, le utilizas el atributo index, utilizas el atributo index y le dices que empiece a indexar con np.arrange, que eso nos genera una colección de números que empieza donde usted quiera, en 1, por ejemplo, hasta 20.640, que son las instancias totales, en este caso porque conocemos los datos. Entonces cuando le doy eso y le digo control S, bueno, cada vez que haces un cambio en el punto .py, tienes que reiniciar el cuaderno para que la suma esos cambios en el archivo .py, y cuando lo llamó desde el archivo de extensión IPYNB. Y así, miren que yo lo vuelvo a correr y vamos a ver cómo nos pasa el data frame que esperamos. Aquí nos dice, pero es que NP no está definido. Entonces debe ser que es que si usted utiliza NP es porque quiere decir que va a utilizar algo de la librería NumPy y no la trajo. Entonces import NumPy como NP, haz NP, para que él importe la librería NumPy que tiene asociado entre sus funciones a la función arrange, que genera números desde el número que yo quiera hasta el número que yo quiera. Entonces en este caso quería empezar a indexar desde 1, entonces por eso utilicé la función np.arrange. Bueno, entonces aquí ya le damos guardar y otra vez le decimos en edwin.ipynb como restaurar para que él asuma los nuevos cambios y le decimos otra vez play a la línea de código y nos dice, bueno, hay un error de tipo, dice que read -csv no tiene la palabra keyword index como uno de sus argumentos. Entonces uno diría, bueno, entonces ¿cuál tendrá la palabra, la función read -csv? Entonces te vas a la documentación de la función y le dices, vea, con pandas.read -csv documentation. Entonces él le va a llevar a la documentación de esa función y en ella vas a poder ver cuáles son las funciones asociadas a ella. Miren que esta función read-csv nos dice que tiene un atributo, un parámetro sep para especificarle cuál es la separación de los datos. Hay veces la separación de los datos es con coma, otras veces con espacio, otras veces con punto y coma. Entonces que uno debe especificárselo para poder que lea bien los datos y me los convierta bien a un data frame. Entonces el parámetro sep es uno de los que están ahí. Y aquí está un parámetro index call. Entonces, entonces no se llama index, sino index call. Probablemente ese es el que debemos decirle para esta función. Entonces, así en esta metodología hemos encontrado, gracias al estudiante Edwin y a todos los del equipo de trabajo, que en esta didáctica de la ciencia de datos, las funciones que nos hacen el trabajo, debemos de ir a su documentación muchas veces para ver cómo se llaman los parámetros asociados a cada función, parámetro index call asociado a la función read-csv, para poder copiarlas bien y que le funcione todo. Entonces nos vamos a Visual Studio Code, nos vamos a regresión y decimos, no, es que se llama index-call, -call, o índice para las columnas. Y así le decimos control S y luego otra vez en Edwin, acuérdate que le das en reiniciar para que asuma los nuevos cambios en el cuaderno que hemos hecho en el archivo .py. Volvemos y corremos, bueno, aquí al reiniciar, y aquí le decimos otra vez correr la línea de obtención de datos, a ver si ya ahora sí obtiene el data frame, y aquí dice index error, obtener los datos, y nos dice, y ya el mensaje que nos da al final, dice es que la lista de índices se sobrepasa el rango de los datos. Bueno, vamos a ver por qué. Entonces una forma de verlo es, uno le dice, dígale que vaya hasta la longitud de los datos. Es porque era 20.000
20.640, porque nuestros datos son 20.640, aunque lo podemos programar para que se vaya siempre a la longitud de los datos, pero hagámoslo por ahora así, dado que sabíamos que los datos en este caso son 20.600 observaciones. Entonces así le damos control S y vemos que él nos da los mensajes y que el mensaje al final que le está diciendo que es el tipo de error, index error, y le da unas especificaciones. Es que el índice de lista o en la lista o la lista de índices sobrepasa out of range, el rango que se da, y en realidad no abarcaba todos los datos o instancias. Entonces tenemos que hacer que él se mueva de 1 hasta el valor total de los datos. En este caso le vamos a poner más 1 porque estamos empezando en 1, entonces él siempre vamos a ir a 20.641 dado que son 20.640, pero lo que pasa es que Python en el límite superior, aquí está el límite inferior, el límite superior, en el límite superior siempre hay que dejárselo aumentado en 1, es decir que si vamos hasta 20.640 datos, aquí escribes 20.641 porque él asume hasta el dato exterior, pues el límite superior aumentado en 1. Entonces así ya le doy control S, aquí otra vez le doy reiniciar y, y, y después de reiniciar vuelvo otra vez y corro la línea de código de obtención de datos y ahora miremos cómo los obtenemos. Aquí nos dice otra vez error de índice, dice que el índice de la lista se sale del rango, otra vez entonces, si se sale del rango, entonces miremos a ver, vamos a decirle, entonces vaya hasta la longitud con la función len de los datos, entonces vamos a hacérselo a la longitud de los datos, la longitud de vivienda, vamos a ponerlo vivienda, vamos a ponerle vivienda, esa variable, pero entonces para que él la reconozca vamos a decirle previamente, bueno, de pronto lo que vamos a hacer es vamos a ver si, bueno, voy a implementar mejor esta idea y es no como modificar los índices índice columna, no modificarlo desde acá, control S y desde el cuaderno aquí reiniciamos y lo que hacemos mejor es que después de que constituya el data frame le decimos que reasignamos con vivienda igual a pd data frames, la función constructora de data frames pd.dataframe de pandas, y a ella si le tenemos un atributo index, entonces aquí le vamos a poner que construya un data frame con vivienda y con index igual a np.arrange igual a bueno, np.arrange la función desde 1 hasta la longitud de vivienda, hasta la longitud de vivienda aumentado en 1, porque no asume sino hasta el límite aumentado disminuido en 1, entonces lo tenemos que aumentar por defecto. Y así lo que hemos dicho, que construye un data frame con un data frame que tiene, vamos a ver si nos lo construye un data frame desde un data frame con los índices así, vamos a ver si nos lo hace de esta manera. Entonces reiniciamos, vamos a ensayar acá. Eso también lo que buscamos en esta enseñanza es de que uno, bueno, pues que existe la función también data frame, que puede construir data frame. Generalmente yo lo he utilizado es para construir un data frame a partir de un arreglo de NumPy, dándole la lista de columnas, de nombres de las columnas y la lista de índices. En este caso lo estoy haciendo con un data frame porque pienso simplemente cambiar la indexación. Vamos a ver si el experimento me sale. Vamos a ver qué tal. Aquí nos dice PD no está definido, y es porque acá no hemos importado pandas. Entonces import pandas
as pd y corremos de nuevo. Entonces aquí nos dice, bueno, pero también NumPy no está traído. Bueno, pues entonces import NumPy as np. Y así vemos también en esta didáctica que siempre la gestión de los errores es algo propio de este trabajo, y él siempre nos va a indicar, vea, error de nombre, es que np no sé qué, no está definido. No lo tiene definido porque no tenía importado previamente, antes de utilizar la función np.arrange, importar a NumPy, que es la librería que tiene esa función. Entonces volvemos otra vez y corremos, y él nos dice como que nos puso un chulo de que sí. Entonces, bueno, mostrame al final ese producto. Bueno, pues puedes hacerle una nueva línea de código y escribes vivienda, y vemos cómo nos imprime el producto obtenido, y ya vemos que efectivamente obtuvimos el data frame indexado desde el 1, y eso es muy bueno porque así nos dice el primer distrito, el segundo distrito, el tercer distrito, el cuarto distrito. Esta práctica nos sirvió para también ver de que hay una función, la función data frame de pandas, que también te permite eh, volver a redefinir los índices de una manera más didáctica, porque la gente lo que va a querer en esta didáctica de la ciencia de datos es que las indexaciones empiecen en 1, no en 0. Es porque eso facilita científicamente a Python el indexar desde 0, pero para la comunicación científica es mejor, considero yo, desde 1. Entonces así vemos cómo podemos gestionar los errores, y miren cómo entonces hemos terminado y hemos enriquecido el cuaderno y el archivo .py para obtención de datos, eh, y aprendiendo de que los data frame tienen unos índices para numerar las filas u observaciones en los datos, y tienen nombres de las columnas para decirnos qué atributos son los que se están midiendo para, o las variables que nos permiten predecir, en este caso la variable objetivo, que es el precio. Después de eso, ahora sí, bueno, pues volvemos y le ponemos acá vivienda.head para ver las 5 primeras instancias. Miren que ya ahora sí parece indexado desde el 1 hasta el 5. Entonces nos dice, bueno, tenemos los 5 primeros distritos para los que sabemos el precio, los precios, y cada uno de los atributos asociados a cada uno de esos 5 distritos. Tenemos una parte de esos datos. Entonces así podemos ver la ubicación de ellos en el espacio, de esos 5 distritos. Miren, acá está. De esos 5 distritos acá nos aparecen que son como muy cercanos. Miren que su longitud y latitud es casi igual, nada más cambia la latitud en los dos primeros. Entonces son los primeros 5 distritos son ubicados geográficamente casi en el mismo punto, y nos dan, pero que son de antigüedades muy parecidas. Solamente el primero es de la antigüedad promedio de las viviendas es de 21, mientras que los demás la antigüedad promedio es de 52 años. Así podemos ver una parte de la estructura gracias al método head. También está el método tail. Aquí también usted le escribe vivienda punto tail, y él te va a dar las 5 últimas instancias, vivienda, y miren que ves las 5 últimas hasta la última, que es la 20.640. Entonces así nos quedó una mejor indexación, y vemos que ya la ubicación de las 5 últimas también son más o menos cercanos, miren que la longitud y latitud es más o menos cercana, y que en 20.640 nos dice que como que te fuiste de más porque en esa instancia no hay nada. Entonces nos deja ver de que nosotros deberíamos haberlo dejado no hasta más 1, sino hasta la longitud completica. Entonces hasta el len de vivienda no más, para que él no nos genere esa nueva instancia sin datos. Y recordar que es que no debemos de tener para constituir los datos, datos faltantes. Entonces así vamos a correrlo de nuevo la obtención de datos. Vamos a imprimir otra vez todos. Y miren que ya no tenemos en la última ese problema. Y nos muestra que en realidad hay 20.639 instancias. Bueno, en realidad en np.arrange de pronto lo que pudo haber pasado también es que
porque nos debería haber quedado hasta 20.640. De pronto fue que omitimos al construir el data frame, omitimos una de las instancias que hacían parte del proceso. Entonces, es decir, que si yo le pongo aquí desde cero, él me va a mostrar, miren ya como lo muestra. Entonces nos va a mostrar acá que se va hasta 20.600, tiene 20.640, pero ya indexando desde cero. Entonces, como si no hubiéramos ganado nada al utilizar la función pd.dataframe. Y era que antes no teníamos la primera instancia, que era la de promedio de 41 años, la segunda va a ser de promedio de 21 y la tercera de 52. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para resolver el problema que queremos de indexar no desde 0, sino desde 1? Vamos a tener que indexar index call, probablemente sí vamos a tener que utilizarlo desde, vamos a ponérselo acá, ensayemos control X, ensayemos a hacerlo desde el archivo .py y aquí le decimos control V, le damos coma porque queremos que lea los datos y índice, el índice de las columnas, sub-call, sea desde 0, en este caso queremos desde 1 hasta la longitud de vivienda aumentado en 1. En este caso, aumentado en 1. Y bueno, pero ¿y cómo crea vivienda? Así es, ahí es donde está el problema. Bueno, pues en este caso podemos decirle 20.640. Vamos a decirle 20.640, 20.640. Y después resolvemos el hecho de que desde acá deberíamos también que él mismo automáticamente calcule cuántos datos hay. Control S, cuántos datos o cuántas observaciones hay en nuestros datos. Entonces eso también se puede hacer que él lo calcule previamente para poder que lo utilice. Bueno, entonces acá, control S, nos vamos otra vez al cuaderno, reiniciamos y le damos otra vez acá que corra. Miremos a ver cómo nos obtiene los datos. Y nos dice un error de índice, dice que el índice se sale del rango y eso nos genera problemas. np.range está a 20.640 aumentado en 1, así está bien. Vámonos solamente hasta aquí a ver si esta vez ya no lo hace bien. Control S y Edwin le damos acá aquí a reiniciar, le damos de nuevo y aquí ya obtenemos desde 0 hasta 20.639, diciéndonos que hay 20.640 instancias, pero no hemos resuelto el problema de la indexación. Entonces, bueno, pero acá nos dice que está fuera de rango el error. Entonces, no vamos a poder sino dejarlo por ahora indexando desde 0, porque no hemos encontrado cómo cambiarle la indexación. Entonces, en un próximo video yo voy a resolverte esa pregunta, voy a explorarla con más tiempo para que logremos una forma más didáctica de presentar el data frame indexando no desde 0, sino desde 1. Entonces, bueno, vamos aquí otra vez control S, aquí en Edwin le damos otra vez reiniciar y obtenemos otra vez los datos, corremos otra vez la línea de obtención de datos y ya él no los, bueno, aquí ya no tenemos que hacer este trabajo, entonces lo dejamos simplemente hasta acá y corremos la obtención de los datos y miren que ya nos da el data frame indexando desde 0 y terminando en 20.639. Tenemos todos los datos, pero no pudimos cambiarle la indexación. Entonces, bueno, ya te lo quedo viendo para la próxima, pero que sepas que sería bueno y que hay formas modificando las funciones en Python para que la información la presentemos de la manera más agradable para las personas. Bueno, entonces con .g ya habíamos dicho que vemos las primeras 5 instancias.
con punto tail las 5 últimas, con punto info. El método info, él nos va a presentar, miren que nos va a decir otra vez cuántas instancias o observaciones hay en los datos, de cómo están indexadas, nos va a decir así, de están indexadas de 0 a 20.639, nosotros queríamos que era fuera de 1 a 20.640, esa es la meta, el objetivo para el próximo video, y nos dice todas las variables que tienen que ver en el problema a modelar, las variables predictoras, en este caso de primero, y la variable objetivo de último. Nos cuenta también cuántos datos no nulos hay, porque lo que más usual, lo que más va a pasar en ciencia de datos es de que los datos, todos los datos que nos entreguen tengan datos faltantes. Entonces, él nos va a contar cuántos hay no faltantes, para poder que al hacer la comparación entre las observaciones y los no faltantes por atributo, puedas determinar si asociado a cada atributo hay algún dato faltante. Entonces aquí te está diciendo, bueno, hay 20.640 no nulos asociados a la longitud y de 20.640. Entonces hay tantos no nulos como todas las observaciones asociadas a la longitud. Entonces, con respecto a la longitud, no tenemos datos faltantes. Y que esos datos son tipo float, es decir, computacionalmente son números decimales. Números decimales, entonces para el computador se llaman de punto flotante. Entonces nos dice, generalmente son para datos que requieren mucha precisión en la descripción o en la medición. También nos va, miren que entonces así vemos que habitaciones, dormitorios, nada más tiene 20.433 no nulos de 20.640, por lo tanto hay más o menos 200 datos faltantes. Eso nos va a indicar entonces que va a haber que hacer imputación de datos faltantes. Entonces usted en la inferencia de esta tabla, siempre vamos a hacer después de cada tabla una inferencia, le dices, bueno, aquí cuando te sales de la línea, le das B para que genere una nueva línea en el cuaderno en la que, cambiando la línea de texto con la M, le dices inferencias o interpretaciones derivadas de la lectura dada, de la lectura a la tabla dada por el método info, ese método info. Entonces, la primera inferencia, hombre, pues que el único atributo que tiene datos faltantes es el de dormitorios. El único atributo con datos faltantes es el de dormitorios. El de dormitorios, bueno, entonces así tenemos, y si pones todas las demás, bueno, que hay un atributo que él lo identifica como de tipo object. Cuando él nos dice que es de tipo object, siendo que los datos venían de un archivo CSV o de información separada por comas, eso quiere decir que esa variable es categórica y que los datos nos los dieron en palabras, como cadenas de caracteres. Entonces, ya si tú dices, bueno, entonces tenemos un atributo categórico, tenemos un atributo categórico que es proximidad, al océano, la proximidad de cada distrito, que eso tiene que ver con el precio de vivienda. Entonces, es un atributo categórico. Entonces miren cómo toda la información que él nos da, y nos da también más o menos el espacio de memoria, 1.6 megabytes, que estos datos requieren para su almacenamiento. Entonces también nos dice, porque en realidad en ciencia de datos es muy importante saber el tamaño de los datos, porque el poder de cómputo disminuye en tanto los datos sean de un espacio de memoria muy grande, es decir, que sean muchos datos. Entonces, en esta metodología siempre después de las tablas van las inferencias. Esas inferencias queremos que sean 4 o 5 o 6 o 7, que les permita ver que estamos interpretando lo que la tabla nos entrega.
es más importante las interpretaciones que de los métodos de manipulación de los datos nos entrega Pandas y NumPy. Bueno, entonces también poder ver que con notación de corchetas, y mire cómo nos señalan los corchetes, usted a vivienda le puede pedir sobre proximidad que le cuente todos los valores asociados a esa variable. Entonces, así él nos le va a decir, vea, los valores asociados a variables son estar a menos de una hora del océano, estar en el interior, estar cerca al océano, estar cerca a la bahía o estar en una isla. Esos son los valores y esos valores se repiten 9136 veces, 6551 veces, es decir, nos da la frecuencia absoluta de asociada a cada una de esas subcategorías asociadas a la categoría o variable proximidad. Entonces, el método value count es un método muy bueno para variables categóricas y, ¿cómo se le dice? Pues entre los corchetes y entre comillas simples, le das el nombre del atributo y así él te va a traer del data frame la información asociada a ese atributo y él después, aplicándole value count, te va a entregar los valores asociados o las subcategorías asociadas a esa variable categórica y cuántas veces se presentan. Entonces así uno dice, bueno, pues entonces de esa información, estar a menos de un océano es lo más frecuente. Tenemos información de los precios de vivienda y de muchos atributos asociados a esos distritos donde vive la gente. Tenemos información de 9136 distritos que están a menos de una hora del océano. Eso nos da, entonces, así usted después de esa tabla siempre señala acá, señala al lado izquierdo para que salga de la línea, le da un V para que le dé una nueva línea al cuaderno, le da así señalada, aquí en la parte izquierda, la línea así señalada, le da la letra M para que se convierta en línea de texto y ahí le pone inferencias o interpretaciones de la tabla obtenida con el método value counts que es para variables categóricas, Bueno, entonces, dice, bueno, pues la primera observación es que hay 5 subcategorías. Estar a menos de una hora del océano, estar en el interior, estar cerca al océano, cerca a la bahía o en una isla. Entonces que hay 5 subcategorías asociadas a la variable proximidad. Hay 5 y la más frecuente es estar a menos de una hora del océano. También eso lo ponemos como observación, entonces que aquí te invito a que siempre pongas muchas más observaciones, ojalá 5, 6, 7 y esas observaciones es lo que estamos haciendo en esta parte de dar un vistazo a la estructura de los datos. Después lo hacemos con el método describe, que él también otra vez señalamos, le damos una línea al cuaderno, la volvemos línea de texto y aquí ya le ponemos numeral espacio, inferencias del uso de la del método describe. Y miren que ese método describe nos dice, otra vez nos cuenta cuántos datos no nulos hay por atributo. Aquí dice que hay 20.640 asociados a la longitud. Entonces en la primera nos va a decir, esta tabla nos dice que nos cuenta con count cuántos datos no nulos hay asociados a cada atributo. Y así pues uno dice, bueno, pues entonces longitud no tiene datos nulos o faltantes, latitud tampoco, antigüedad tampoco, habitaciones tampoco, pero dormitorios sí, porque miren que tiene no nulos 20.433, o sea que el método describe nos confirma lo que el método info nos había dicho. Pero también nos entrega, en realidad el método describe es solo para variables numéricas, y las variables numéricas a las que les podamos asociar, esas a las que les podemos asociar un promedio, entonces nos da el promedio por atributo,
y nos dice, bueno, entonces la antigüedad promedio es de 28 años. La dispersión de los datos por atributo nos dice, y con una dispersión o STD o eh, una desviación estándar de 12, entonces nos dice, bueno, hay mucha dispersión. Eso también nos habla de la variabilidad de los datos. Nos dice el valor mínimo de antigüedad de un año y el valor máximo de antigüedad y nos da los tres cuartiles que nos indican, bueno, es que el 25% de los datos, aquí el 25% de los datos eh, son de distritos que tienen a lo sumo 18 años de antigüedad. Eh, Así, 18 años de antigüedad. Aquí también nos dice, bueno, y el 50% de los datos pues corresponden a distritos con una antigüedad eh, que a lo sumo es de 29 años. A lo sumo es de 29 años, es una antigüedad menor o igual a 29 años. Y que el 75%, casi todos los datos, corresponden a distritos con una antigüedad menor o igual a 37 años. Entonces, miren toda la información que él nos entrega, porque nos cuenta los valores no nulos asociados a cada atributo, nos da el promedio, la desviación estándar para saber más o menos la variabilidad de los datos, el mínimo, el máximo, y es desde aquí donde uno ve que si los atributos se mueven en rangos desde un mínimo hasta un máximo muy disímiles, por ejemplo, la antigüedad que se mueve en un rango de 1 a 52, pero las habitaciones se mueven en un rango muy diferente, de 2000 y pico hasta 39.000 y pico. Entonces uno ve como hay dos atributos que se mueven en rangos, este por ejemplo en un rango muy chiquito, muy pequeño, de 12 a 52, pero este en un rango muy grande, de 2131 hasta 39.320. Entonces así en las inferencias se pone, bueno, pues los rangos en que se mueven los atributos son muy variables y de tamaños diferentes, lo que hará necesario que se escalen los datos en realidad se escalen los datos para que queden en rangos más o menos parecidos en ciencia de datos, porque así los modelos funcionan mejor. Computacionalmente él trabaja mejor para generar modelos predictivos si los rangos donde se mueven los atributos son más o menos parecidos y pequeños. Entonces, por lo regular, esos rangos gustan que sea desde menos 4 a 4 o en 0 a 1. En redes neuronales gusta en 0 a 1. Entonces, uno ve que el método Describe nos permite para las variables numéricas, para solo las variables numéricas, no las categóricas, saber si hay que escalar los datos o no. Y el método, y también a ver si hay que hacer gestión de datos faltantes. Entonces aquí nos dijo que sí, entonces eso también lo pones en las observaciones, que hay que hacer gestión de datos faltantes para el atributo dormitorio. Entonces miren todas las inferencias que nos pueden dar esta síntesis de los datos. Y en los histogramas, bueno, no ve que recuerde que simplemente lo estamos haciendo de una manera muy fácil, es de regresión, que es el archivo .py, que tiene todas las funciones para obtener datos, visualizar los datos y constituir el modelo. Le traemos la función visualizar matriz de histogramas. Entonces, y a ella lo vamos en el data frame. Entonces ya cuando él lo corre, se demora un ratico. Aquí ya porque ya lo hemos corrido antes, pero cuando lo corre te trae efectivamente esa matriz de datos. Y cuando tienes esa matriz, miren que el eje horizontal te dice desde qué valor mínimo hasta qué valor máximo se mueve cada atributo. Entonces nos está diciendo horizontalmente la longitud se mueve desde más o menos menos 124 hasta menos 114 en esos datos. Entonces la parte horizontal nos habla del rango en que se mueven los atributos. Miren que entonces la longitud se mueve en un rango de valores negativos, la latitud se mueve en un rango de valores positivos, en este caso como desde algo así como 20 hasta 42. Entonces aquí otra vez nos dice que los rangos entre estos dos atributos son muy diferentes,
Miremos que también cambian con respecto a la antigüedad, se mueve desde una antigüedad de 0 hasta 50 años. Y también hay un comportamiento que dice, pero ¿y por qué hay una barra tan alta alrededor de 50? Y es que en estos datos eso deja ver que hubo una manipulación, es decir, que cuando la antigüedad era muy grande, en muchos distritos, simplemente lo dejaron en un valor constante de 50 o 51 años, más o menos. Eso es lo que deja ver. Entonces que hubo una especie como de acotamiento de los datos, de pronto porque no se tenía información, sino que se sabía que en el distrito los datos, en el distrito, las viviendas eran de una antigüedad muy grande, pero no tenían exactamente la información de cuál era esa antigüedad exactamente. Entonces a veces el observador, eso es el científico, el recolector de datos, parece ser que acotó los datos. Entonces que uno vea desde acá que hay un acotamiento en esos datos de antigüedad, un acotamiento superior. Eso nos deja ver que entonces usted toma la decisión o quita esos datos así acotados, porque si los deja así, el modelo de Machine Learning aprende de que la antigüedad, a predecir con antigüedades que no superarán los 50 años, porque el Machine Learning es aprender de la experiencia, y la experiencia son los datos, y esos datos en este caso están acotados y manipulados artificialmente, entonces el modelo aprende a predecir es de acuerdo a cómo están los datos. Entonces así, miren que esta visualización nos vuelve a decir en el eje horizontal el rango en que se mueve cada atributo. Miren que la del dormitorio se mueve en un rango de 0 a 6000, mientras que este de la antigüedad se mueve de 0 a 50. Entonces otra vez nos confirma que esos dos atributos, al menos estos dos, se mueven en rangos muy diferentes, y el primero se mueve en un rango muy grande, el de dormitorio se mueve en un rango de longitud muy grande, mientras que el segundo, la antigüedad, se mueve en un rango de longitud muy pequeña. Y queremos en ciencia de datos de que el modelo trabaje bien, y para que trabaje bien deben de quedar los atributos moviéndose en rangos más o menos parecidos y pequeños, o de la misma longitud y pequeños. Entonces es por eso que vamos a escalar los datos. Posteriormente, en un próximo video, mostraremos que eso hay que hacerlo para que los modelos de Machine Learning trabajen mejor. Entonces, así, de estas inferencias pones que efectivamente el atributo antigüedad muestra una manipulación artificial de los datos por parte del recolector de datos. Pues dejó los datos forzados, pues dejó los datos forzados a que no superaran 50 años. Forzados a que no superaran los 50 años de antigüedad. Bueno, entonces también estos histogramas nos muestran que, vea, por ejemplo, la variable dormitorios, los dormitorios se presentan más frecuentemente valores entre 0 y 200 dormitorios. Los más frecuentes más o menos hasta 1000 dormitorios. Entonces, las barras, la altura de las barras nos va a decir la frecuencia con que se presentan los valores asociados a la parte horizontal. Entonces los valores entre 0 y 1000 son los valores más frecuentes. De hecho, los más frecuentes son alrededor de 500, porque son las barras con mayor longitud, con mayor altura. Entonces así la parte vertical en los histogramas son la frecuencia con la que se presentan los intervalos de clase en los que él ha dividido los datos. En este caso hemos importado los datos de tal manera que cada uno tenga 50 barras, 50 clases. Entonces, y también vemos de que es muy poco frecuente que los dormitorios sean de que el número de dormitorios totales en los distritos sea más de 2000. Entonces,